Bienvenidos a esta sesión de Fashion Law en 30 minutos para tratar el pasaporte digital de producto. Antes de nada, un pequeño inciso porque ha habido mucha gente que se ha registrado a través del formulario en inglés, así que for all the English attendees in this webinar, please note that the session will be held in Spanish and that you will receive the recording with English subtitles. Thank you. Y nada, ya hecho esta aclaración, vamos a proceder con el inicio del webinar. Muy bien, Alba, si quieres, puedes compartir la presentación ya. perfecto. Bueno, como he adelantado, esta sesión va dirigida a hablar del pasaporte digital de producto, que es esta herramienta tan innovadora de la que se habla tanto en la industria de la moda y de la que hay tanta incertidumbre y desinformación. Aquí venimos un poco a aclarar los puntos, siempre de las fuentes más fiables y directas del Parlamento Europeo. Y bueno, esta sesión, yo soy Gemma, soy responsable de comunicación y marketing en Bicom y esta sesión va a estar dirigida por Alba García, que ya es cofundadora y co-CEO de Bicom. Alba, ¿qué tal estás? Hola Gemma, pues muy bien, con ganas, a ver si podemos en media hora por lo menos hacer una pincelada, ¿no? de este gran temido pasaporte digital. Sí, porque tenemos bastantes asuntos a tratar en la sesión de hoy. Sí, Vale, pues revisamos un poco la agenda para que veáis un poco cómo hemos estructurado este webinar. Vamos a empezar haciendo una breve introducción, analizaremos también el contexto del que surge este pasaporte digital, por supuesto la regulación de codiseño de productos sostenibles, que es la regulación madre de la que nace esta herramienta. Hablaremos del timeline y la implementación del pasaporte digital, por supuesto ahondaremos en todos los detalles de la herramienta, indicadores, cómo se implementa, cuáles son los grupos afectados, qué beneficios podemos esperar de su implementación, veremos un caso de uso y responderemos a preguntas y respuestas. En cuanto a las preguntas y respuestas, ya nos habéis enviado bastantes, bueno, en el formulario de registro teníais la posibilidad de enviarnos preguntas, hemos seleccionado las más destacadas, pero por supuesto, si durante el webinar os surge cualquier pregunta, pues dejarla en el apartado de preguntas y respuestas y contestaremos a estas nuevas preguntas a través de email después de la sesión. Bueno, posiblemente muchos de vosotros os estéis preguntando por qué deberíais estar al tanto de lo que es y lo que implica este pasaporte digital de producto. Pues bien, se trata de transparencia radical marcada por la legislación. La transparencia ya no es una opción, sino que viene exigida por la regulación. Es una herramienta que busca estandarizar cómo se divulgan las características de los productos, especialmente las características relacionadas con el rendimiento sostenible de estos artículos. Es un sistema que exige cuáles son las categorías de información a hacer públicas, por lo tanto no hay cabida a ocultar determinadas categorías de información que hasta ahora no se divulgaban. Y bueno, supone el fin de la desinformación de cara al consumidor final para que éste pueda tomar mejores decisiones de compra. Por lo tanto, es el principio de la responsabilidad como una exigencia. Como decimos, viene exigido por la legislación. Y bueno, desde Bicom siempre insistimos en que las regulaciones de sostenibilidad son solo el punto de partida, no debe ser nunca la meta, ¿no? Cualquier empresa de la industria de la moda que quiera mantenerse a largo plazo dentro de este sector debe abordar urgentemente absolutamente todos los desafíos en los que nos encontramos inmersos, como puede ser la falta de transparencia y opacidad que hay en las cadenas de suministro, la desinformación de cara al consumidor final con todo el tema del greenwashing, la emergencia climática en la que estamos inmersos y, por supuesto, la tremenda crisis de las cadenas de suministro que estamos experimentando y que recordemos que todo esto no solo forma el contexto en el que desarrollamos el negocio, sino que también afecta de manera económica directamente al negocio de la moda. totalmente. Pero bueno, aunque no sea el motivo, ¿no? La regulación de activar pues, cualquier cambio transformador hacia la sostenibilidad, sí que al final es un gran reto que nos afecta a todos. Entonces siempre nos gusta empezar
poniendo contexto, ¿no?, a por qué está el pasaporte digital, de dónde nace el pasaporte digital. Pues bueno, el pasaporte digital nace del Pacto Verde, del Green Deal, que básicamente es adoptado en el 2019 y es una macroestrategia de crecimiento sostenible de Europa diseñada justamente para acelerar esa transición hacia una economía moderna, competitiva y climáticamente neutra y circular. ¿Qué pasaba antes del Green Deal? Pues antes del Green Deal realmente no había un marco para las regulaciones de sostenibilidad, había una falta de priorización, ¿no?, hacia esa nueva norma de sostenibilidad y luego había falta de transparencia y trazabilidad que estaban muy limitadas en la cadena de suministro. ¿Qué se pretende después del Green Deal? Que hay pues muchas directivas, muchas regulaciones, entre ellas el pasaporte digital, que hablaremos a continuación. Pues básicamente se pretende tener claras esas metas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr esa neutralidad de carbono para 2050, que parece que está muy lejos, pero lo tenemos a la vuelta de la esquina. Introducir varias iniciativas legislativas destinadas a promover esas prácticas de circularidad en todas las industrias, pero específicamente en la industria de la moda. Es una de las grandes top prioridades del sector de Europa, el sector textil, por los grandes impactos, ¿no?, que generamos en la industria. Y luego se pretende esa transparencia requerida a lo largo de la cadena de suministro, en este caso de moda, para asegurar ese cumplimiento y fomentar ese progreso hacia la sostenibilidad. Entonces, dentro del Green Deal, ¿no?, dentro de ese pacto, que es muy importante tenerlo siempre localizado, tenemos el Circular Economy Action Plan, que básicamente es un plan de economía circular y es uno de los grandes pilares del Green Deal, donde incluyen 35 medidas sobre diseño de productos sostenibles, circularidad y de los procesos de producción, con también el objetivo de empoderar a los consumidores, ¿no? Por eso un poco el pasaporte digital, es decir, dar esa información y ese poder a los consumidores para poco a poco poder ir mejorando sus decisiones de consumo o que por lo menos tengan toda la información disponible para que libremente decidan qué tipo de producto quieren comprar. Dentro de este Circular Economy Action Plan tenemos la estrategia sostenible para la industria textil, que básicamente es un plan específico para la industria textil, en cuanto que es una de las grandes prioridades de la Unión Europea, como comentábamos anteriormente. Y dentro de este plan hay diferentes regulaciones y directivas que no solo afectan a la industria textil, pero que de manera directa están afectadas. Entre ellas, la regulación de los waste shipments, la Ecodesign for Sustainable Product Regulation, que es en la que vamos a hablar ahora, en la que incluimos el pasaporte digital, las Green Claim Directives y luego la Corporate Sustainability Reporting Directive. Hoy nos vamos a focalizar solamente en la ESPR y en el pasaporte digital, pero poco a poco, bueno, ya lo hemos hecho anteriormente, hemos estado también impartiendo webinars sobre Green Claims y iremos ampliando el scope de webinars porque realmente es un reto multidimensional que tenemos que abarcar paso a paso y tenemos que conocer exactamente qué marca cada una de las regulaciones. Pero entrando en contexto, hoy nos focalizamos en la SPR y en el pasaporte digital. No podemos hablar de pasaporte digital sin antes entender el marco del que nace el pasaporte digital, que es la SPR. La SPR es la Ecodesign for Sustainable Product Regulation, que básicamente es una regulación que afecta directamente al sector textil y básicamente tiene como objetivo fomentar esa transición, como decíamos, a un modelo más circular y sostenible dentro de la Unión Europea, reduciendo así los impactos ambientales negativos asociados al ciclo de vida del producto, es decir, no estamos hablando a nivel corporativo, estamos hablando a nivel de producto, o sea, de cadena de producción, y mejorando la eficiencia de mercado interior. Hay 4 requisitos importantes que se traducen luego a regulaciones específicas dentro de ese marco, que básicamente son 4. Requisitos de diseño en cuanto a potenciar la durabilidad, reparabilidad y reciclabilidad de los productos. Transparencia y prohibición también sobre la destrucción de productos no vendidos. Aquí sobre todo estamos hablando del estocaje, de la capacidad de gestión del estocaje de los productos que no se venden a consumidor final, de la declaración de sustancias peligrosas y en cuarto punto del pasaporte de producto digital. Al final es importante entender que la SPR es un marco donde nos marca una serie de directivas y objetivos que a día de hoy está adoptada, ahora lo veremos en la cronología, pero realmente no nos habla de medidas específicas. Las medidas específicas se van a empezar a bajar y a definir en el próximo año en función de los diferentes grupos afectados por cada una de las industrias. Es decir, la SPR marca una serie de objetivos y luego
por diferentes clasificaciones de productos se van a bajar las medidas específicas por cada categoría de producto. Eso es importante entender porque al final hablamos de generalidades y lo sabemos, pero es que no tenemos más información. O sea, ahora mismo tenemos el marco que va a regular las especificaciones por cada uno de los productos. El alcance. Básicamente son normas que se van a aplicar a todos los productos comercializados en la Unión Europea, tanto dentro, o sea, producidos tanto dentro como fuera, es decir, cualquier producto que esté vendido en la Unión Europea está afectado por esta regulación. Por lo tanto, todas las marcas, incluidas las pymes, están afectadas por la regulación. Cabe destacar que las pymes van a tener ayuda financiera para poder abarcar lo que marca la regulación. Los siguientes pasos, ahora lo veremos en detalle en la cronología, pero básicamente en el 2024 se ha adoptado esta regulación. En el 2025 se plantean bajar esos requisitos por cada una de las categorías en los Ecodesigns Forums Groups, que ahora veremos exactamente lo que son. Y en el 2026 se van a empezar a implementar las primeras medidas en función del Working Plan, es decir, del grado de priorización por industria y del grado de priorización por requisitos. En este caso vamos a empezar a implementar todo lo que es los requisitos que se establecen en la transparencia y la prohibición sobre la destrucción de productos no vendidos. Entonces, ¿cuál es esa etapa de implementación? Porque es importante para entender luego lo que va a venir después. La Unión Europea establece unos working plans, que básicamente esos working plans pues, se hacen una serie de requisitos de priorización que luego pasan a la etapa de estudio y evaluación de impacto. Esa etapa dura entre un año y medio y 2 años y básicamente abarca esos estudios preparatorios y la evaluación de impacto por cada uno de los requisitos que hemos visto anteriormente y por cada una de las industrias que están afectadas por esta regulación. A la vez, se establece el foro de consulta de ecodiseño, que básicamente es una etapa de consulta, donde se consulta un foro especializado y se recopila toda la información de partes interesadas, desde stakeholders de la industria, cualquier persona afectada y específica dentro del sector puede estar dentro de este foro de ecodiseño. Una vez pasan estos 2 años, se adoptan las medidas, que básicamente se adoptan las medidas después de esas fases previas de consulta y estudio, para que luego se puedan aplicar después de los 18 años 18 meses post adopción de medidas. Por lo tanto, si entendemos un poco esta cronología que se tiene que implementar por cada uno de los requisitos, recuerda que hemos visto anteriormente, la cronología de trabajo prevista para la Unión Europea, para la SPR, es esta, es la siguiente. Durante el 2024, básicamente, se ha votado en el Parlamento Europeo el texto final de la SPR, se ha aprobado ese texto en el Consejo, se ha publicado ahora ya en junio la publicación de la SPR en el Diario Oficial y ahora se prevé que se entre en vigor ahora, a finales de julio, principios de julio, esa regulación de la SPR. ¿Cómo va a seguir? Una vez esté adoptado y una vez se entre en vigor, vamos a empezar a trabajar por esos planes de trabajo que comentaba anteriormente, específicos por cada uno de los grupos de trabajo, donde ya avanzo que dentro de esas prioridades el textil está en el top 3, como podíamos prever, dado el impacto que generamos y a la falta de transparencia y de trazabilidad y a la gran problemática de circularidad. Entonces, ya en 2024, a finales de 2024, se establece el foro de ecodiseño y se prevé en el quarter 4 la primera reunión del foro de ecodiseño para empezar a bajar los requisitos que hablamos por cada uno de los productos. En marzo de 2024 se empieza a adoptar el primer plan de trabajo y luego ya empezamos ya con los actos delegados por cada uno de los requisitos. Como adelantaba anteriormente, se empiezan por los actos delegados sobre la prohibición de destrucción de bienes no vendidos y extinciones. Luego seguimos con los actos sobre el registro del DPP, es decir, la parte más técnica de cómo va a funcionar el DPP en cuanto a data carriers, en cuanto a registro de identificaciones únicas y demás, que lo veremos también a continuación. Y luego en el 2026 ya se prevén la adopción de primeras medidas de ecodiseño y la aplicación de primeros requisitos. Como decía, que son 18 meses post la adopción, se prevé ya para 2027 y 2028. Es un poco complejo, pero bueno, al final nos hemos de quedar con la idea de que tenemos mucho trabajo por hacer y básicamente tenemos 2 años para ponernos las pilas. Esto es un poco es el resumen de esta cronología. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves de la propuesta de la SPR? Primero de todo, hay una ampliación de alcance, es decir, la SPR, a diferencia de la directiva de ecodiseño actual, que básicamente se centra en todos los productos relacionados con la energía, amplía el scope a casi todas las industrias básicamente que comercializan dentro de la Unión Europea, excepto, por ejemplo, a la industria alimentaria.
Los requisitos, básicamente establece unos requisitos específicos de ecodiseño para tres puntos claves: mejorar la circularidad, mejorar el rendimiento energético y, y mejorar la sostenibilidad ambiental de los aspectos del producto. Esto incluye normas como, por ejemplo, la durabilidad, la reutilización, la actualización, la reparabilidad, la eficiencia energética, y etc. El tercer punto y punto clave de la propuesta es el pasaporte digital, que es esa innovación, ¿no? Donde básicamente tendremos que introducir un pasaporte digital de producto que proporcionará información detallada de sostenibilidad ambiental de los productos a consumidor final. Por básicamente por un objetivo claro, que es facilitar esa toma de decisiones informadas del consumidor final y también a todos los stakeholders que están incluidos dentro de esa cadena de producción. Y en cuarto punto, clave de la propuesta, es que haya un ahorro significativo de la energía primaria usada, contribuyendo así a la reducción de la dependencia energética de la Unión Europea. Esos son los 4 puntos claves de la propuesta de la SPR. Los requisitos, aquí voy a ir rápida, intentaremos hacer un webinar específico en SPR porque realmente hay mucha tela que cortar aquí, pero básicamente son los principios básicos de ecodiseño, donde hablamos de durabilidad y fiabilidad, donde hablamos de introducir parámetros de reutilizabilidad y utilizabilidad, son complicadas las palabras. El tercer punto es reparabilidad y mantenimiento. El cuarto punto es detectar detectar e informar la presencia de sustancias peligrosas, siguiendo por la eficiencia en el uso de energía y recursos, fomentar el contenido reciclado de los productos, diseñar los productos de tal manera que en el final de su vida útil puedan ser fácilmente desmontados, es decir, potenciar la red para fabricación y la reciclabilidad del producto final, y luego la reducción de la huella de carbono. Lo digo rápido porque nos quedamos sin tiempo, es un webinar cortito, pero que sepáis que haremos un webinar específicamente para detallar cuáles son esos principios de ecodiseño que tendremos que introducir desde ya en nuestros productos. Entrando en materia, el pasaporte digital. El objetivo del pasaporte digital, como avanzaba anteriormente, es básicamente hacer que las cadenas de suministro sean más sostenibles y permitir a esos consumidores finales tomar decisiones informadas mediante el registro digital de las características de cada producto a lo largo del ciclo de vida, es decir, a lo largo de todas las cadenas, todas las etapas de producción del ciclo de vida de un producto. Hay 2 puntos claves, básicamente, que deberemos registrar digitalmente esas características del producto a lo largo de todo su ciclo de vida y que se pueden llegar a incluir, digo se pueden porque todavía no están definidas, como decía, lo trabajará la Unión Europea por cada una de las industrias en función de los grupos de trabajo de producto, pero se pueden llegar a incluir hasta 16 categorías de información, tales como el origen del producto, la composición del material, el impacto ambiental y el impacto social. Ahora veremos en detalle cuáles son esos indicadores que se podrían incluir. El alcance es el mismo que la SPR, de hecho el timeline de implementación también, es decir, las normas se aplican a todos los productos comercializados en la Unión Europea, estén o no producidos en la Unión Europea. Y luego hay una cronología preestablecida, aunque está pendiente por determinar, pero básicamente se plantean 3 fases. Una primera fase donde se va a incluir un DDP mínimo y simplificado, sobre todo, pues aquí estamos hablando de introducir esos identificadores únicos, introducir esos parámetros principales del producto para empezar pues un poco a engranar la cadena y ver que técnicamente funciona todo bien. Una fase 2 donde ya se van a empezar a introducir sobre todo parámetros de circularidad con ese DPP avanzado por cada uno de los productos y los identificadores de producto. Y una fase 3 donde se prevé un DPP completo. Al final estamos hablando que la primera fase en el 2027, como avanzaba en la cronología, una segunda fase para el 2030 y una tercera fase para el 2033. Repito, parece que es un mundo, pero realmente para conseguir lo que se debería conseguir con el DPP tenemos mucho trabajo por hacer. Entonces, aunque los timings ahora parecen un mundo, realmente estamos hablando de que nos tenemos que poner las pilas ya para conseguir esa trazabilidad de la cadena de suministro para poder luego actuar conforme la regulación. Perdonad. Por tanto, el pasaporte digital básicamente es una herramienta diseñada para registrar electrónicamente, procesar y compartir esa información relacionada con los productos entre las empresas de la cadena de suministro, las autoridades y los consumidores. Como decía, se espera que esta medida aumente la transparencia tanto para las empresas de la cadena de suministro como para el público en general.
Hay 4 puntos claves también de la propuesta. La primera es que tiene como objetivo conseguir una trazabilidad completa, es decir, aunque no es una herramienta de trazabilidad per se, sí que los indicadores que deberemos incluir en el pasaporte te obligan a conseguir esa trazabilidad completa, por lo tanto es uno de los primeros objetivos indirectos, de alguna manera, del pasaporte digital. La segunda parte el segundo punto clave de la propuesta es justamente esa toma de decisiones, es decir, ayudar a los consumidores, pero también a las empresas a tomar decisiones informadas del producto. Es decir, no podemos cambiar aquello que no conocemos, por lo tanto vamos a poner un poco de conocimiento y luz a esa cadena de suministro. El tercer punto es información accesible, o sea, el pasaporte digital no pretende ser una herramienta compleja, sino pretende ser una herramienta que debe proporcionar una información de manera clara y directa al consumidor final. Y el cuarto punto es la transparencia, ¿no? Brindando acceso a toda esa información relevante para sobre todo facilitar en este caso la información pues, de reparación, de reciclaje y mejorar la transparencia sobre los impactos en el ciclo de vida del producto en cuestión. Como decía, ese conjunto específico de indicadores, que pueden llegar a ser 16, está todavía en proceso de definición, se están todavía debatiendo y de hecho lo vamos a ver por cada uno de los grupos de trabajo del pasaporte, pero básicamente pretende cumplir varios aspectos como avanzaba anteriormente: la durabilidad, la confiabilidad, la reutilización, la reparabilidad, posibilidades de mantenimiento, eficiencia energética, eficiencia de recursos, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de qué es lo que podría incluir los diferentes indicadores del pasaporte digital. Básicamente, esa es una forma de clasificar que se está planteando, pero repito, no va a ser la final, pero sí que por lo menos nos da un esquema de trabajo de hacia dónde, ¿no?, hemos de empezar a activar recursos en nuestras propias empresas para poder luego actuar conforme a lo que nos va a pedir la Unión Europea. Primero de todo, tenemos una serie de datos generales de producto que incluyen una identificación única de producto, peso de producto, lugar de fabricación y número de referencia. En segundo bloque tenemos el origen de materiales, que aquí estamos hablando de cuál es la fuente de los materiales utilizados, la procedencia de los materiales y la huella de carbono asociada a los materiales. En tercer punto, el proceso de fabricación, donde básicamente deberemos detallar esos fabricantes que están incluidos en todo el proceso de fabricación y también sus certificaciones. En cuarto punto, logística y transporte. Aquí incluimos la descripción de la cadena de suministro, métodos de transporte utilizados y huella de carbono del traslado. Por cada uno de los puntos de la cadena de producción, esto es importante entenderlo, hemos de mapear toda la cadena de producción. En quinto punto, mantenimiento y reparaciones. Aquí sobre todo hablamos de dar instrucciones, información de la posibilidad de reparación y también las garantías asociadas al producto. Y en sexto punto, el fin de ciclo de vida. Lo mismo, instrucciones para el desarme del producto, procesos de reciclaje recomendados y otros procesos de, en este caso, recuperación textil. Y el séptimo punto, que no está incluido directamente en la cadena de suministro, pero sí nos permitirá también encontrar información sobre los propietarios anteriores y actuales del producto, un poco para promover, ¿no?, esa circularidad y esas segundas vidas del producto y para poder tener un tracking acorde de lo que está pasando en ese producto a nivel de propietarios. Aquí es importante también entender que esa implementación del pasaporte digital no pretende reemplazar métodos tradicionales de información, como por ejemplo los manuales o las etiquetas de productos, sino que básicamente los va a complementar. La innovación aquí radica en el hecho de que se va a asociar a cada producto un identificador único. Al final los productos se verán también complementados con todos los manuales, instrucciones, etiquetado de composición, etcétera, que estamos acostumbrados a día de hoy. Como decía anteriormente, esa información deberá ser digitalizada en el artículo y tiene que ser fácilmente accesible, escaneando, por ejemplo, con un soporte de datos como por ejemplo un código QR o un etiquetado o un chip NFC. Aquí también, repito, se está todavía implementando. De hecho, ya avanzo porque se está hablando de que probablemente la Unión Europea va a introducir un web portal para que todos los productos estén en esa web portal de la Unión Europea y que el consumidor pueda entrar en la web portal y pueda comparar entre productos. Se está también estableciendo los parámetros de qué información va a acceder al consumidor, qué información va a ser accesible al consumidor y qué información va a ser capada al consumidor y se va a quedar solo en el plano del stakeholder. O sea, se están haciendo un poco niveles de información para que tampoco haya una sobreinformación y una sobresaturación al consumidor final, pero que a la vez el pasaporte digital tenga toda la información
que requiere para conseguir los objetivos del TDP. Entonces, haremos un segundo webinar cuando tengamos más información para poder dar un poco de luz a cómo técnicamente se va a resolver todo el pasaporte digital. Por lo tanto, importante, cumplir con esos requisitos de comunicación, ¿no? Como podemos avanzar, no se limitará solamente a cumplir un simple formulario, sino que va muchísimo más allá. Entonces, tenemos un punto de alerta que nos dice que todos aquellos que a día de hoy, aquellas marcas, no estemos familiarizados con el análisis de productos, vamos a tener, ¿no?, que enfrentarnos a ese reto de empezar a trazar nuestra cadena, empezar a medir nuestros impactos y, por lo tanto, hemos de empezar a recopilar desde ya esa información de toda la cadena de suministro. Es cierto que no es una tarea fácil ni es una tarea rápida, pero por suerte cada vez tenemos, yo creo, más recursos disponibles para poder activar, ¿no?, ese reto y poder actuar en cuanto a la regulación cuando los timings nos lo requieran. ¿Cuáles son los grupos afectados por esa propuesta? Básicamente son diversos. Aquí no solamente estamos hablando de consumidores y de fabricantes, cuando hablo de fabricantes también incluyo las marcas de moda, sino que son todos los grupos que de alguna manera están relacionados con ese producto en cuestión. Por un lado, tenemos los fabricantes, donde esa la responsabilidad es directa. Deberán asegurarse que sus productos cumplen con esos criterios de circularidad y también cumplen con ese requisito de introducir ese pasaporte digital en los productos en cuestión. Aquí se deberán requerir ajustes en los procesos de producción, diferente selección de materiales, diseño de producto, etc. Luego tenemos los importadores, que estos deberán asegurar que los productos importados cumplan con esas normativas y con la inclusión de ese pasaporte digital antes de su entrada en el mercado. Por lo tanto, tendrán la responsabilidad de verificar que los productos que se importan cumplen con todos esos requisitos pertinentes, porque si no, básicamente no se podrán comercializar en la Unión Europea. Entonces, es un punto clave importante. Los distribuidores, de la misma manera, también deberán asegurarse que esos productos que se ofrecen cumplan con esos requisitos del reglamento de la SPR y, por tanto, del pasaporte digital. Y luego los consumidores, que si bien no son los afectados, yo creo que son los que están afectados directamente por esa calidad y seguridad de sostenibilidad de los productos que adquieren, y básicamente lo que busca es empoderarlos para que mediante el acceso de esa información detallada, verídica y real del producto puedan tomar decisiones de compra más informada y, por tanto, a medio y largo plazo, más responsables. Es importante entender que cada una de estas partes interesadas desempeña un papel vital dentro de esa transición. Al final estamos en un momento de cambio, estamos en un momento de transición donde lo que pretende la Unión Europea y lo que yo creo que pretendemos todos los que trabajamos dentro del sector textil es tener un mercado de producto accesible al consumidor final que sea más sostenibles y que las responsabilidades incluyan todas las fases, desde la fase de diseño, producción, hasta la fase de postconsumo. ¿No? Es decir, el consumidor también tiene que ser responsable de que si tiene un pasaporte digital que le diga cómo reciclar el producto, pues que sepamos cómo reciclar el producto o cómo alargar la vida del producto que hemos comprado y que por X motivos ya no queremos. Por lo tanto, esa colaboración y compromiso de todas las partes serán fundamentales para lograr ese objetivo de sostenibilidad y eficiencia que está propuesto dentro de este reglamento. ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Porque yo creo que tenemos un reto muy, muy claro. Creo que es un reto que tiene muchísima complejidad y creo que es importante entender para qué vamos a trabajar, ¿no? Para qué vamos a aplicar todos estos cambios. Pues básicamente el objetivo es conseguir una Europa más limpia y más competitiva y que ese marco regulador adapte ese futuro sostenible en el cual deberíamos trabajar todos. Hay 4 puntos claves de beneficio. El primero es impulsar esa oferta y la demanda de productos sostenibles. Un poco es una consecuencia indirecta, ¿no? Y es que al establecer esos requisitos claros de diseño se aumenta, que de manera indirecta aumente significativamente esa disponibilidad de productos más responsables con el medio ambiente, más transparentes y más transparentes. El segundo punto es la producción sostenible, es decir, esa transformación en los procesos de producción, incentivando esas prácticas que minimicen el impacto ambiental y promuevan así la eficiencia de recursos y energía. El tercer punto es establecer unos parámetros de mercado con condiciones de competencia equitativa. Es decir, al aplicar los mismos estándares en todos los productos del mercado de la Unión Europea, se busca justamente garantizar que todos los actores que compitan en igualdad de condiciones, eliminando ventajas competitivas.
Y el cuarto punto es ese crecimiento económico y creación de empleo. Al final, al fomentar la innovación, ¿no? Y ese reto hacia la sostenibilidad, y por lo tanto, esta inversión en prácticas sostenibles, se espera que se estimule el crecimiento económico y la creación de empleo por todo, ¿no? El cambio que vamos a generar con este nuevo modelo de producción, y de consumo y de circularidad. Al final, el pasaporte digital, el objetivo que tiene es poner un poco de fin, ¿no?, a la especulación también, o sea, crear un marco regulatorio que nos permita a todos comunicar esa cadena de suministro y esas mediciones de impacto de manera estandarizadas, en este caso para la industria textil, y por lo tanto empieza una nueva era de verificación donde los datos un poco actúen como entes verificadores y que el consumidor tenga esa información de primera mano de qué está pasando en la cadena de producción del producto que va a estar a punto de consumir. Nosotras desde Bicom estamos ya trabajando en ello, llevamos ya años trabajando en todo lo que es la medición de impacto, introduciendo esas mediciones de impacto verificadas en los diferentes sistemas de labeling. Aquí tenemos esos ejemplos donde en la parte derecha tenemos un etiquetado inteligente donde nos da información sobre los diferentes insights de trazabilidad, análisis de impacto, análisis de circularidad. Y en la izquierda tenemos cómo ya estamos implementando una ley que activamente ya está vigente en Francia, que es la ley AGE, que sobre todo nos pide parámetros de circularidad para incluir también en sus sistemas de etiquetado. Aquí siempre, desde Bicom siempre lo decimos, al final estamos en un proceso de trabajo, o sea, nadie tiene a día de hoy la verdad absoluta. Yo creo que lo importante es empezar a implementar las bases, empezar a comunicar y sobre todo, si no tienes un dato, no pasa nada, lo importante es comunicarlo y saber que no tienes el dato para poder luego mejorar. Para nosotras, un poco, la regulación no es el motor de cambio, pero sí que es una excusa para ponernos las pilas y para poder empezar a trabajar y conseguir una cadena de suministro más transparente, más responsable y más honesta. Desde luego, Alba. Yo creo que has aportado bastante claridad al asunto, aunque como has repetido bastantes veces, al final la legislación es un work in progress, así que hay que estar atento a todas las actualizaciones que nos llegan desde Europa. Así que bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Os recuerdo que estas son algunas de las preguntas más destacadas que nos habéis enviado, pero si tenéis cualquier otra pregunta, nos la podéis dejar abajo en la caja de preguntas y os responderemos después de la sesión a través de email. Comenzamos con la primera pregunta, que es ¿cuáles son los requisitos mínimos para este pasaporte digital de producto? Bien, como decíamos anteriormente, todavía no están preestablecidos, estamos todavía en el contexto del marco, pero sí que hay 3 puntos claves que más o menos tenemos claro. El primero es que cada producto va a tener que tener una identificación única y que esa identificación además sea trazable. El segundo punto es que deberá incluir datos detallados del producto, como el origen, los materiales, la fabricación y el impacto del producto. Y el tercer punto es que esa información, como comentábamos, deberá ser fácilmente accesible y comprensible para los consumidores, reguladores y otras partes interesadas. Entonces, ahora está claro, ¿no?, lo que debe incluir. Ahora tenemos que bajar a especificar, bueno, la Unión Europea tiene que especificar cuáles son esos detalles y cómo no vamos a acceder a esa información de manera fácil y accesible. Y bueno, una de las preguntas más repetidas es ¿qué plazos se estiman para la implementación del pasaporte digital? Pues bien, como comentábamos, el pasaporte digital se encuentra dentro de la SPR, como también avanzábamos anteriormente, la SPR sobre todo empieza a adoptar y aplicar todo lo que vienen con las regulaciones derivadas de la prohibición y la destrucción de productos no vendidos. Y el pasaporte digital está en segundo término, o sea, va en paralelo, pero sí que se va a implementar a posteriori. Se espera que la primera implementación de la fase 1, como comentábamos, sea alrededor del 2027, una segunda fase en el 2030 y una tercera fase en el 2033. También cabe destacar que dentro de esos planes de trabajo que comentamos anteriormente, la industria textil está en el primer plan de trabajo, por lo tanto, seremos una de las primeras industrias afectadas para incluir ese pasaporte digital en nuestros productos. Y bueno, ¿este pasaporte digital afecta a todas las empresas o depende del tamaño de la empresa? Depende del tamaño de empresa en cuanto a cronología, es decir, las empresas más grandes se verán afectadas
en primer término y luego poco a poco, cronológicamente, iremos introduciendo el siguiente de el resto de tamaño de empresas. Si bien es cierto, sí que se aplicarán a todos los productos comercializados en la Unión Europea. Y también es verdad que se está acabando de definir cuáles empresas, sobre todo las que hablamos de micro y pequeña empresa, podrían estar exentas de algunos de los requisitos del pasaporte digital. De acuerdo. Y bueno, has hablado ligeramente sobre ello cuando has comentado los requisitos, pero ¿cuál sería el vínculo entre el pasaporte digital y el análisis del ciclo de vida? Esta es una pregunta, bueno, muy común también. De hecho, creo que estamos todos un poco a la expectativa, ¿no?, de qué va a marcar el pasaporte digital. Es importante entender que al final las mediciones de impacto que van a incluir en el pasaporte digital van a estar asociadas a los análisis de ciclo de vida, en cuanto a que estamos hablando de mediciones que afectan directamente a la cadena de producción del producto. En este caso, el análisis de ciclo de vida va a proporcionar, perdonar, esa información crucial que vamos a tener que incluir dentro de los pasaportes digitales. También es cierto que a día de hoy todavía no se está estableciendo una norma clara de medición de impacto, aunque todo parece marcar que vamos a seguir el PEP para poder regular esas metodologías de impacto del análisis de ciclo de vida. Nosotras, de hecho, en Bicom seguimos el PEP para un poco estar acorde con lo que marca la regulación, pero en los próximos meses la Unión Europea se posicionará en cuanto a cómo vamos a tener que medir esas mediciones de impacto en cuanto a la metodología de análisis de ciclo de vida para incluir en los pasaportes digitales. Además, hemos de entender que al final tanto el pasaporte digital como el análisis de ciclo de vida tienen un objetivo común, que es contribuir a que el diseño y la fabricación de productos sean más sostenibles y circulares. Entonces, un poco es la misma cara de una misma cara de dos caras de la misma moneda, ¿no?, que uno pues va a nutrir al otro. Y bueno, relacionado con el tema también del análisis de ciclo de vida, ¿cuándo debemos mencionar en el pasaporte digital las sustancias químicas de un artículo y cómo? Pues básicamente cuando lo exigen las normativas vigentes, como por ejemplo el reglamento REACH de la Unión Europea. Y en este caso, lo que marca la SPR es que se deberán incluir una sección específica de sustancias químicas detallando su cantidad y también sus posibles riesgos asociados. Pero aquí lo mismo, se está todavía detallando cuáles van a ser ese listado de sustancias peligrosas que nos van a comunicar en los próximos meses en función de la cronología de trabajo y de los working plans que tiene marcado la Unión Europea. Y bueno, una pregunta súper importante es ¿quién y cómo va a controlar que todos los datos que se incluyan en el pasaporte digital son verídicos? Esta es como la gran pregunta, ¿no? Yo creo que al final todos buscamos, ¿no?, esa veracidad y esa verificación, y sí que es cierto que justamente es fundamental para garantizar esa efectividad de la herramienta. Pero cabe decir que no hay una obligación legal para verificar esos datos del pasaporte digital. Pero sí que es cierto que vamos a ver, ¿no?, cómo avanza para que la regulación lo pueda exigir o por lo menos pueda marcar justamente esos estándares, como por ejemplo estándares de medición de impacto para que todos los datos sean medidos bajo las mismas metodologías, que si bien no habrá una verificación directa, sí que a través de la metodología o de los parámetros, ¿no?, que se deberán incluir en el pasaporte digital, actúen como verificador. Estamos un poco también a la expectativa. Además, es importante entender que el pasaporte digital, y es un poco lo engancho, ¿no?, no solamente lo debemos entender como un simple criterio de burocracia, sino que realmente lo debemos entender como una oportunidad para obtener beneficios, ¿no?, en términos de competitividad, pero también de reputación, ¿no? Yo creo que estamos en un momento donde la sostenibilidad ya no es un valor añadido para nadie, ¿no? Es una forma de vida, y yo creo que hemos de introducirlo también en nuestras formas de consumo y en nuestras formas de producir. Y al final el pasaporte digital sí que es cierto que nos va a obligar, pero creo que también de alguna manera viene, bueno, viene marcado con él, ¿no?, un cambio cultural en cuanto a cómo pues producir y consumir los bienes que tenemos en nuestros hogares y en este caso en el sector textil. A mí me gustaría decir, Gemma, que hemos recibido muchísimas preguntas, o sea, ha sido una locura. Yo creo que tanto la SPR, que vamos a marcar una fecha ya para un webinar solamente específico de la SPR, como el pasaporte digital, son dos regulaciones que para nuestro sector, para el textil,
nos preocupan, ¿no? Nos preocupan porque implica una trazabilidad de la cadena, porque implica muchísimo trabajo y hay muchas preguntas alrededor de qué está pasando y cómo lo vamos a poder implementar. Entonces hemos seleccionado poquitas porque sabíamos que contábamos con poco tiempo y de hecho ya nos hemos pasado de tiempo, pero animo a que cualquier persona me pueda escribir a mí de manera directa o pueda escribir a Bicom y os daremos toda la información que nosotros disponemos y que tenemos, que constantemente estamos analizando qué está pasando en la Unión Europea para poder ir acorde con lo que marca. Entonces, todas las preguntas más que bienvenidas en caso de que hayan habido detalles que no hayamos sabido solventar en el webinar. También decir que esto es un webinar muy generalista, en media hora no se puede abarcar lo que marca una regulación, entonces es un poco un sneak peek que viene un poco acompañado con lo que os queríamos trasladar aquí, que estamos haciendo muchísimos trainings, muchísimas formaciones a las empresas del sector que estén, que quieran aprender un poco más y también os animamos, ¿no?, a que nos preguntéis para poder profundizar en detalle de qué está pasando a nivel regulatorio y por qué es tan importante que tengáis ese conocimiento para poder empezar a trabajar con antelación, ¿no? Yo creo que cuanto más preparados estemos todos y cuanto más se empieza a trabajar, yo creo que desde la calma, ¿no? Luego al final más competitivos vamos a ser y más rentable también será el cambio, ¿no? Porque aquí también estamos hablando de rentabilidad y de optimizar procesos. No sé si tienes algo que comentar, Gemma, de los trainings, que me he avanzado con la slide. No, 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 simplemente esto bueno, seguramente la mayoría de la gente que está asistiendo a este webinar pues le gustaría tener mucha más información, no solamente sobre el pasaporte digital, sino sobre otras regulaciones, sobre herramientas concretas para poder potenciar la sostenibilidad dentro de su empresa y que bueno, que en Bicom pues tenemos, aquí tenéis 5 ejemplos de los que tenemos ahora mismo activos, pero siempre estamos dispuestas a desarrollar nuevos en base a necesidades de que nos hagáis llegar y bueno, como incentivo también para toda la gente que se ha registrado en este webinar, queríamos ofreceros un 20% de descuento en estos trainings, simplemente escribiéndonos a info@bicom.biz con el asunto trainings Bicoms. A partir de ahí ya comentamos qué training os interesaría y cuándo lo podríamos llevar a cabo, siempre teniendo en cuenta que no son trainings pregrabados iguales para todo el mundo, sino que los adaptamos a la compañía que nos lo está solicitando y que se hace en vivo a través de pues, una sesión, pues a través de una sesión digital, lo comentamos y se hace algo totalmente adaptado a la empresa que lo está solicitando. Sí, aquí destacar que sobre todo yo de estos 5 hay 2 que me parecen súper interesantes y fundamentales. El primero es justamente cómo implementar ese pasaporte digital, bajar al detalle, ¿no?, y bajar al barro para conocer qué nos falta para poder actuar en cuanto a la regulación, porque repito, el 2027 lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y luego hay otro que es muy importante, que es la necesidad, todo lo que necesitas saber sobre el análisis de ciclo de vida. Al final estamos hablando de que el producto de que el pasaporte digital tiene que incluir muchísima información de trazabilidad, pero también va a incluir medición de impacto. Y aquí hemos de saber muy bien qué hemos de medir y cómo lo vamos a medir. Entonces, esos 2 trainings, bueno, yo personalmente os los recomiendo muchísimo. Y hasta aquí el webinar de hoy. La verdad es que ha sido muy corto, pero un poco es la idea. Son pequeñas píldoras, ¿no?, para un poco hacer un poco de shake y que nos despertemos todos, porque, bueno, el reto es abismal, pero también puede ser una gran oportunidad de cambio, de rentabilidad y de ganar reputación en el mercado y de básicamente hacer las cosas mejor. Yo también quería añadir, que lo has comentado durante la sesión, pero que bueno, al final esto es un trabajo continuo y es súper importante la proactividad de las empresas. No hay nada definido en piedra ahora mismo por parte de las legislaciones, por lo tanto hay que confiar en expertos que estén actualizados y que te ayuden a guiarte en todo este proceso, pero sobre todo súper importante no esperar hasta que las cosas, hasta que las regulaciones entren en vigor, sino empezar a trabajar mucho antes porque no es fácil ni rápido implementar todos los requisitos que se están previendo desde la legislación. Y nada, nosotros siempre estamos aquí abiertos a echar una mano a cualquier profesional de la industria de la moda, cualquier pregunta, cualquier duda, siempre a info@bicom.biz. Estaremos más que encantados de responder a vuestras dudas. Y hasta aquí la sesión de hoy. Nos hemos alargado un pelín más, pero bueno, aún más hubiera hecho falta para poder entrar en profundidad, pero como ha dicho Alba, haremos sesiones más específicas
sobre la regulación de ecodiseño y sobre otras novedades legislativas de las que se está poniendo encima de la mesa para la industria de la moda. Y ya está, no sé, Alba, si quieres añadir algo más. No, ya está. Un placer teneros hoy aquí y os iremos informando de futuras píldoras informativas legislativas. Exacto. Pues nada, seguidnos de cerca para saber próximas convocatorias de webinars y esperamos veros en próximas sesiones. Que paséis un día genial. A todos. Adiós.